Voy a hacer un review, un repaso aquí rapidito de todo lo que hemos visto porque quiero cerrar este taller, esta charla. El tema central de lo que hemos estado diciendo y hemos estado viendo es no os dejéis de engañar. Comenzamos con Lucas 17, donde el Señor le dice a los discípulos, le dice, bueno, vendrá el tiempo cuando quieran verme como hoy, vendrá el tiempo tal como hoy, que queremos verte, Señor, pero, pero no lo podemos ver, no te podemos ver. Y hay un hambre de ver a Jesús y salen entonces estos falsos cristos por todos lados. Han salido en Londres, han salido en Miami, han salido en Puerto Rico, han salido en Texas, han salido bueno, en San Diego, California, todas estas cosas. Y entonces hicimos un paréntesis ahí para ver cómo interpretar las escrituras. Terminaba ahí en el año agradable, pero también decía en el día de la venganza de nuestro Dios. Entonces vemos que Jesús adopta cierta parte de la escritura nada más. Obviamente Él es el que dictó, él es el espíritu de Cristo es el espíritu de profecía. Él fue el que dictó esto a los hombres que escribieron, a Isaías, a Malaquías, a Jeremías, a toda esa gente allá atrás. Entonces él sabe cuándo parar, cuándo seguir, cómo dividir las escrituras, etcétera. Y lo que yo he estado tratando de hacer es enseñarles cómo pensar como piensa el Señor Jesús. Dirán, este tipo está medio loco, pero es que la palabra nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces tenemos que comenzar, si no es que ya has comenzado a pensar como piensa Dios. Entonces, también los apóstoles tomaron las escrituras. Pedro agarró un texto de Joel y en ese texto él lo usó para el día de Pentecostés, para que los 120 que estaban ahí en ese aposento alto se dieran cuenta cómo la escritura se estaba realizando en ese momento. Entonces, vimos también Jesús en Lucas 17 habla de que serán como en los días de Noé, el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Entonces vimos los días de Noé y tratamos de ver el contenido de qué era lo que estaba pasando durante los días de Noé, que no era solamente algo de un desenfreno sexual, que no era algo de desobediencia, que no era la matanza solamente, sino que había algo más profundo allí y lo que había era un intento por destruir el DN, el género humano, por destruir la cadena de DNA de los humanos. De aquí que en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo, cuando hablan de la genealogía de Jesús, una llega la de la de Mateo, llega hasta Lucas, llega hasta Abraham, que Abraham tuvo su hijo Isaac, Isaac tuvo, etcétera, 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 hasta que llegan allá a José, mientras que Lucas comienza de José, supuesto padre de Jesús, y sube con toda la distancia hasta que llega a, a, a Adán, y Adán es hijo de Dios. Entonces, esta genealogía o este rastro de sangre es importante y creo que eh, pudimos demostrar que cuando a Noé le dijeron que era justo, perfecto en sus generaciones, como dice en el versículo 9 de, de, de Génesis 6, esto era precisamente eso, que su genealogía, su sangre, su descendencia no había sido contaminada por todas las cosas que estaban pasando ahí, de que los ángeles tuvieron una interferencia, una intrusión en el género humano, un concepto pues que unos lo aceptan, otros no. Y lo cierto es que estos gigantes que Génesis 6 habla, sí vivieron y sí hay trazos de esos gigantes, así que algo pasó grande ahí que aún en nuestros días se han estado descubriendo estos seres que uno llegan hasta 30 metros de altura. Entonces,
pero bueno, pues les di un lugar ahí en YouTube que dice 7 pruebas que los gigantes existieron. Es en español para que lo busquen y quieren investigar más. Eh, entonces vino el juicio del diluvio que comenzó en el mes segundo, que es entre abril y mayo. El día 17, dice la escritura, fueron rotas todas las fuentes del abismo. Y esto era para que nos identificáramos, porque este juicio está más o menos en este tiempo nuestro. Nosotros estamos hoy en mayo, mayo que hoy, mayo 7, mayo 8 por allá. Y entonces este es el tiempo. Y este juicio duró un año. Y este año dice la palabra que el juicio dura 365 días, un año solar. El sol brilla, el arco iris sale, hay un cambio total en el planeta después de un juicio universal como fue ese. Y nosotros estamos viviendo un juicio que es a nivel mundial en todo el planeta. Así que mi esperanza en el Señor es que nos preserva, así como preservó a Noé. Pero al final de ese juicio viene, dice, un cambio total en el planeta. El sol se ve como nunca se había visto antes. Sale algo entre las nubes que se llama un arco iris. El cielo ha cambiado y entonces el Señor limita la edad de la gente, porque él dijo ya de ahora en adelante no van a vivir los 900 años estos, sino que van a vivir 120 años. Y nosotros explicamos esa reducción en edad por los rayos ultravioleta que ahora sí atraviesan la atmósfera y comienza a batallar con el sistema humano. Y lo que tenemos hoy en día es lo que queda de esta batalla. Nosotros vivimos 80, 90, algunos 100, 110 años, y esto es lo que quedó como resultado de este juicio, estos años de vida. Entonces, dice que en el mes primero las aguas se secaron. El mes primero, el día primero. Y el mes segundo, a los 27 días la tierra se secó. El mes segundo otra vez el mes de Ilia. Y que queda entre abril y mayo. Sé que también fue para nuestros días que Noé sale del arca y entonces siempre comienza a trabajar. Dios le da unas instrucciones de qué hacer. Le dijeron que poblara la tierra y vino como él era agricultor, bueno, sembró, Noé y sus hijos salieron, tuvo este encuentro con una situación ahí después del arca en Génesis 9, donde se embriaga y uno de los hijos, Cam, padre de Canaán, hace algo ahí que algún tipo que como por los hechos los conoceréis, dice el Señor. Nos damos cuenta aquí en esta carta que, ¿qué pasó con la carta? Ay, se me perdió, no puede ser. Ay, ¿cómo hice eso? Se borró, gloria a Dios, aleluya. Bueno, vimos que Cam tuvo un problema con su padre, el padre Noé se pone furioso con él y le tira una maldición, y la maldición es para su hijo Canaán. Y vimos cómo 400 años más tarde, después de Noé, Abraham, que viene de la línea de Sem, que la profecía sea bendito por Jehová sea Sem, de la línea de Sem viene Abraham, y Abraham 400 años más tarde va a ser realidad esta profecía de que Canaán iba a ser siervo de él, y ciertamente Dios lo lleva al concolón del pecado, por decirlo. Yo sé, allá en Colombia, concolón es la parte de abajo que queda en el arroz, en el centro donde está la putrefacción y la depravación de Canaán y la maldición que le cayó a Canaán. Y llega Abraham ahí, a ese lugar, a esa oscuridad, a esas tinieblas, para que brillara la luz del Dios Todopoderoso, porque le dicen a Abraham que no se mezcle con esos habitantes. Algunos pues interpretan esa cosa como que si fueran algo, ¿cómo se llama? No es machista es la palabra, es arrogante, que no se quiere eh, mezclar con la gente, pero lo cierto es que ahí en esa área los descendientes
de Canaán, porque llegó a la tierra de este señor de Canaán, había una maldición pendiente. Y lo que Dios le dice a Abraham es: no quiero que te combines con esta gente porque estos están malditos. Ahí hay una depravación, hay una idolatría, ahí hay una perversión, y eso nos los ratifica la escritura o la historia más tarde con Sodoma, Gomorra y todas estas ciudades que están en la tierra de Canaán y que reflejan el carácter de la gente y lo que hay en su corazón. Luego, después viene uno de los bisnietos de Noé, es este señor Nimrod, que junto con su esposa Semiramis son los creadores pues de Babel, Babilonia, la torre de Babel, y ahí se llega a otro tipo de depravación aquí. Construyen una torre para llegar al cielo, pero sabemos que una torre nunca va a llegar al cielo. Más bien lo que ellos estaban tratando era de meter la mano allá en el cielo para sacar información, y lo hicieron a través de cultos y cuestiones. Ahí tiene nacimiento la astrología y toda clase de locuras. Ellos estaban tratando de buscar el conocimiento ese que los ángeles estos, cuando tuvieron la intromisión en el género humano, le dejaron al asunto de los gigantes y a todas estas cosas. Sin embargo, pues como eso se perdió, porque la idea era que se perdiera en el diluvio, entonces ellos trataron de buscar esa información a través de las estrellas, a través del cielo, a través de invocar espíritus, etcétera, etcétera. Entonces, esa fue una de las funciones de la Torre de Babel. Sin embargo, ahí tiene nacimiento una cantidad de idolatrías, los conceptos de la Sagrada Familia, con esta señora Semirami en sus brazos, y sale el concepto de la Madre de Dios, concepto que hoy todavía está vigente. Nimrod también construye Nínive, que era una ciudad a la diosa Luna, Nina. Nina es la diosa Luna, y él le hace esta ciudad en honor a ella. Esa reina del cielo, y la constituye pues la reina del cielo. Más tarde ese nombre varía hasta Artea, Ishtar, a Diana en Éfeso, y en Éfeso se construye una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que es precisamente el templo de Diana. En Egipto se conocía como, las mismas señoras se conoce como Isis, y las imágenes de Isis nos revela que tiene un hijo en los brazos, que es Horus, y también el concepto de la Sagrada Familia pasa a Egipto, y luego en la historia, pues en la ciudad de Pompeya en el continente europeo, estaba entonces el templo de Isis, que fue destruido por el Vesubio. Yo pienso que eso fue un juicio, porque aquí pasa una de las cosas más horribles, y es que Isis se infiltra en el cristianismo que estaba naciente en Italia, en el área de Roma, y allí los cristianos romanos, ahora con una unión al emperador Constantino, que se apodera de la iglesia, porque se hace el representante de Dios allí en la tierra, el obispo de Roma. Titulan ahí en Roma más tarde a la Virgen María como la Madre de Dios, y le aplican todos los títulos paganos, estos que nacieron ahí en Babilonia, y lo que pasa es una mezcla bien poderosa, bien horrible del paganismo y el cristianismo. En el tiempo, y voy a aprovechar aquí para decir que en 2 Tesalonicenses Pablo habla de que antes de que se manifieste este espíritu, este anticristo, este personaje maligno, el hijo de la perdición, dice que no lo va a hacer hasta que venga la apostasía. Pero esto que pasa aquí en Roma es 300 años después de Pablo. O sea que esa mezcla de paganismo y de cristianismo, esa apostasía que resultó allí, puede ser la apostasía que está hablando Pablo. Nosotros vivimos un tiempo donde pensamos que estamos con el contenido adecuado del cristianismo, sin embargo estamos
muchos, porque yo estoy tratando de que la gente que está alrededor mío no se involucre ya más con lo que es la Navidad, con lo que es el Viernes Santo, con lo que es una cierta cantidad de fiestas, el día de resurrección que lo celebran en una montaña ahí para ver salir el sol. Todas esas son cosas paganas y no estamos pisando, y eso es una apostasía. Así que la apostasía, mi hermano, no es que viene en el futuro. Yo creo que se va a poner peor cuando venga este señor, venga el anticristo, pero es que el terreno de la apostasía está tan fuerte ahora mismo y tan preparado que el mundo cristiano en el norte, en el sur, en el este y en el oeste está celebrando una serie de celebraciones paganas y le están diciendo cristianas. Y yo creo que esa es la apostasía que está hablando Pablo. Entonces, o sea que este terreno está listo para el anticristo. Después vimos la historia como a tomar posesión de la tierra, a materializar la profecía, la maldición que Noé le echó a su nieto Canaán, de que sería siervo de sus hermanos. Abraham viene de Sem y Sem, Noé dice que Canaán va a ser siervo de Sem. Entonces, en la persona de Abraham se va a materializar eso allá en Canaán y toma posesión de la tierra. Pero Dios le había dicho a Abraham que sal de tu parentela. Sin embargo, Abraham se llevó a todo el mundo ahí, a su primo Lot, Taré se llevó a todo el mundo y Dios lo detuvo en Harán cuando murió Taré. Entonces dice que Jehová no se iba a quedar allá porque Jehová había llamado a Abraham que fuera a la tierra de Canaán. Entonces, el libro de Hebreos 11, versículo 8 dice que Abraham obedeció y que partió sin saber a dónde iba. Y eso es interesante porque la vida de Abraham era precisamente para tomar posesión de una tierra en un lugar que hacía 500, 400 años atrás Dios había dictado que iba a ser para él. Dice la palabra en hebreo que somos criaturas suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellos. Dios ha preparado unas obras para ti, para mí. Así como le preparó la obra a Abraham. Abraham no sabía dónde estaba esa obra. Nosotros también muchas veces no vamos a saber dónde están esas obras. Pero la obediencia a la voluntad de Dios, la obediencia a que Abraham fuese a tierra de Canaán, materializó esa buena obra que Dios tenía preparado para él. Y allá en esa tierra de Canaán él prospera. Y viene entonces el episodio que el Señor utiliza, que su venida también va a ser como en los días de Lot. Y Lot era un hombre justo, dice la palabra, pero que, bueno, primero que era sobrino de Abraham. Cuando Abraham salió de Harán, supuestamente Lot se debió quedar en Harán, pero Abraham se lo llevó. Ahora, cuando lo lleva a su sobrino, la bendición de Dios en la obediencia de Abraham fluye hasta Lot y Dios lo bendice y lo engrandece de tal manera que esa bendición y ese engrandecimiento se convirtió en un problema, pues. Y Abraham dijo, bueno, vamos a tener que separarnos. Y Lot abre los ojos y escogió la mejor parte, la tierra del valle donde estaba el río, las planicies. Sin embargo, estaba al lado de una ciudad que se llama Sodoma. Pero entonces, el problema es que esa área es un área como los cananitas, podrida, y entonces, pero había un justo viviendo en esa área que es Lot. Entonces Dios va a justiciar el lugar, va a destruir las ciudades, pero cuando Abraham se entera de esto, porque Dios se le aparece y le dice, yo no voy a encubrir lo que voy a hacer a Abraham, porque él es un hombre justo, etcétera, etcétera. Entonces, Dios quiere compartir con Abraham, así como comparte con los profetas, para que los profetas
instruyan a nosotros y nos den a enterar a nosotros de los planes que tiene Dios para con la gente, no solamente con su pueblo, sino con el pueblo allá afuera. Entonces, Abraham se entera de lo que va a hacer, Dios le dice lo que va a hacer, y en este momento Abraham comienza a negociar con Dios, porque él está pensando en su hijo, en su prácticamente hijo, es su sobrino, pero está bajo, vino con Abraham. Abraham yo me imagino que lo considera como su hijo, y entonces esto le dice, hey, si hay 50 buenos ahí, vas a matarlos a todos y vas a castigar, vas a hacer morir al justo con el injusto. Y Dios le dice, no, no lo voy a destruir. Y si hay 30, tampoco lo voy a destruir si hay 30. Y si hay 20, tampoco lo voy a destruir si hay 20. Y si hay 10, tampoco lo voy a destruir si hay 10. Pero ya de ahí en adelante, Abraham para de negociar con Dios. Y el asunto es esto, mi hermano, que si esta venida del Señor va a ser como en los días de Lot, si hay, imagínense cuántos hay en esta iglesia o somos de la iglesia de Cristo que morirían en este juicio tremendo que viene. Y si Dios no dejó morir a 50 y no iba a dejar morir a 30, no iba a dejar a 10 y no iba a dejar a Lot ahí en Sodoma, entonces él dice que su venida va a ser como eso. O sea que Dios no va a castigar a los justos. Este arrebatamiento o este rapto, como le quieran decir, va a suceder en una forma, bueno, milagrosa. Yo no sé cómo va a suceder, qué es lo que va a pasar. Hay muchas teorías de qué es lo que va a pasar, que si el piloto es cristiano y va volando el avión y viene el arrebatamiento, el piloto se va, se lo llevan y el avión queda al garete en el aire volando. Bueno, no sé, todas estas cosas hay que considerarlas como teorías e ideas de lo que va a pasar. Pero sí va a venir un arrebatamiento. Yo pienso que definitivamente Dios no va a hacer morir al justo con el injusto, porque Pablo nos dice también que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Entonces, hablamos de la mujer de Lot, que ella miró atrás y eso expresa un deseo de permanecer ahí en Sodoma, así que se quedó como pilar de sal. Pero mira que ese fue un castigo para ella, pero no fue cuando cayó la bomba atómica o el fuego del cielo que la mató. Fue que Dios le hizo un juicio, como quien dice, aparte. Yo no sé si menos caliente o más frío o como sea, pero el asunto es que ella no perece igual que perece la gente en el juicio. Algo que nos deje de pensar. Entonces, llegamos al tiempo de la ley, cuando Dios le da las tablas de la ley a Moisés, y hay un par de leyes ahí bien importantes que son las fiestas de Israel, que no nos hablan mucho, desgraciadamente, en las escuelas dominical, porque si nos hablaran eso en las escuelas dominical, nos daríamos cuenta que la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús fue el día de la Pascua, no el Viernes Santo, hermano. Sáquese eso de la cabeza y no practique más eso. El día de la Pascua, si la Pascua cae un viernes, entonces fue el viernes. Pero la Pascua no cae el viernes siempre. El Jesús murió el día de la Pascua. Hay que considerar aquí, y eso es importante, de nada sirve estas cosas de las profecías y cuestiones si nosotros, como dice Pablo, no reprogramamos nuestra mente. Hay que reprogramar nuestra mente para pensar como piensa Dios, no para pensar como piensa Roma, porque todos los pensamientos que tenemos aquí, el derecho romano, esto, lo otro, la lengua, todo eso son pensamientos romanos, y el pensamiento romano te aleja del pensamiento verdadero que es el de Dios. Entonces, si hubiésemos celebrado la crucifixión siempre en el día de la Pascua, entonces nos daríamos cuenta que hay otra fiesta más al día siguiente, el día 15, que se llama Panes sin Levadura, ¿ok? Y que demora 2 días, y el tercer día después de la Pascua viene la fiesta de las primicias, y las primicias es la resurrección. Entonces nos daríamos cuenta que lo crucificaron el día de la Pascua y que 2 días pasa en el vientre del pez, como dijo en la historia de Jonás. El mismo Jesús explica que como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, entonces así va a ser, así también va a ser en sus días.
Y nosotros entonces estaríamos celebrando el día de la resurrección, el día de las primicias. Resulta que las primicias, el día de las primicias, que es el día de la resurrección, el día comienza en el calendario hebreo, comienza a las 6 de la tarde, no a las 12 de la noche como comienza en el nuestro. Quiere decir que si él resucita el día 16 del mes de Pascua, entonces en la semana nuestra él resucitaría el sábado, que usted a veces oye en sábado de gloria, es la única cosa que se ha quedado ahí, pero él resucitaría si él muere a las 3 de la tarde, resucita a las 3 de la tarde, en la tarde de lo que sería para nosotros un sábado. Cuando las mujeres van a la tumba al día siguiente, que es el primer día de la semana, que comienza el sábado a las 6 de la tarde, cuando ellas llegan allá a la tumba se dan cuenta que la tumba está vacía. No es que se levantó en la madrugada, es que él se levantó en el día de las primicias. Hay que creerle a Dios. La tradición invalida la palabra de Dios, dice Jesús. Y por eso es que nos tienen enredados en estas cosas, y esa es la apostasía que Pablo está hablando. Esto está listo para que el anticristo venga. Esa apostasía está con nosotros desde hace rato. Entonces, las otras 4 fiestas son las de Pentecostés. Y mira que tengo la de Pentecostés aquí separada de las 3 primeras. Estas 3 primeras es el primer mes del año. Y estas 3 últimas son en el 7º mes del año. El 7 por ser el número profético de complemento y todo, como quien dice el Señor, bueno, en el 7º mes yo complemento yo todo. Trabajas 6 días, descansas el 7º. Trabajas la tierra 6 años, descansas el 7º año, etcétera. Ese número 7 quiere decir complemento, ya voy a parar todas estas cosas, hay que descansar. Y así estas 3 últimas fiestas están en el mes, en el 7º mes, que es el mes Tishri. Y en esas 3 últimas está lo que se llama Rosh Hashanah, que es la fiesta de las trompetas, y que prácticamente será la trompeta, quizás, que a la final trompeta se resucitarán los muertos y los que hemos permanecido seremos arrebatados en los cielos para encontrarnos con el Señor. Después hay otra fiesta, aquí un proceso que pasa para Israel que se llama Yom Kippur, que es el día de la redención. Será ese también después de este arrebatamiento, que el país de Israel 100% viene a los pies del Señor. Y después, por último, la fiesta de los tabernáculos, que tampoco nos enseñan nada, pero en Zacarías habla de que todo el planeta durante el milenio tiene que ir a Jerusalén a reunirse con el rey, a llevar una ofrenda al rey y a celebrar la fiesta de los tabernáculos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que tenemos que tener esto en mente, abrir los ojos a esto, porque estas son cosas que el Señor nos va a hacer. Vimos también la ley de la tierra, trabaja 6 meses, 6 años, la deja descansar el 7º, hace eso 7 veces, que son 49 años, y en el 50º año, el día de la expiación en Jerusalén, cantaban, declaraban el jubileo. Entonces, el asunto era que lo trabajas 6 años la tierra, el 7º año le darás descanso a la tierra, no la trabajarás, sino que de lo que la tierra dé, de eso vas a comer. El problema era que en el 49 años era un año de descanso para la tierra, pero el año de jubileo, que era el que seguía, el año 50, también era un año de jubileo. O sea que la gente, aquí la fe como que tenía que ser desbordada, porque tenía que dejar la tierra descansar un año, el año 49, y dejarlo descansar también el año 50. 2 años sin que haya producción, trabajo de la tierra. Producción va a haber porque la tierra va a producir. Pero eso, cuando vinieron los tiempos de los reyes, yo me imagino que los reyes dijeron, bueno, brother, yo creo que mejor es que vayan a trabajar la tierra, porque nos vamos a quedar con hambre y esto que el otro. Y ellos decidieron violar este concepto, esta ley de la tierra. Eso causó
que la tierra, que Dios sacara a la gente de la tierra para que la tierra gozara de su reposo. ¿Qué le parece? Según Daniel, cuando él estudió los libros para ver por qué ellos estaban deportados, se dio cuenta que el profeta Jeremías había dicho que la tierra iba a ser desolada por 70 hasta que, como dice en el libro de Segunda de Crónicas 36:21, hasta que la tierra hubo gozado su reposo. Después que la tierra goza su reposo, la gente regresa acá a Israel, a Jerusalén, a continuar viviendo. Y nos dice la historia entonces que por designio de Dios, Asiria invade a Israel, el reino del norte, y por designio de Dios, Babilonia invade a cautiva y se lleva cautiva a Jehová. Esto sucedió, el reino del norte fue clausurado, por decirlo así, 721 años antes de Cristo, y Judá fue a la esclavitud, fue cautiva en el año más o menos 597 antes de Cristo. Estos textos de Segunda de Reyes los pueden averiguar, y Segunda de Crónicas 36:20. Sin embargo, yendo a Babilonia, y por eso todas las cosas trabajan para bien para los que creen, todas las cosas trabajan para Dios, todas las cosas trabajan para bien para los que aman a Dios. Estando en Babilonia, Daniel conoce a Nabucodonosor, conoce del sueño de Nabucodonosor, lo interpreta, el Dios le da la interpretación, y a Daniel entonces y a Nabucodonosor le da la profecía para las naciones, o le da el conocimiento de lo que va a suceder a las naciones. Entonces esto llega hasta nosotros y es una guía, porque aquí vemos lo que va a suceder con el mundo. Porque más tarde en el libro de Daniel, Dios le da a Daniel la profecía de lo que iba a suceder con la ciudad de Jerusalén, con la tribu de Judá. Entonces, nos enteramos pues que el rey, el hijo de Salomón, en Segunda de Crónicas, Roboam, hijo de Salomón, causa una división en el reino de Israel. Y se conocen entonces como el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur está Judá, Jerusalén, y como en Jerusalén están los sacerdotes y esa gente que vienen de la tribu de Benjamín, Benjamín se queda con Judá. Pero los otros rebeldes, porque no querían nada con el hijo de Salomón, deciden, bueno, amiguitos, nosotros vamos a ir por fuera, y se van al área, es decir, se separan de, como dice en el versículo 19 de Segunda de Crónicas 10, dice, así se apartó Israel de la casa de David. Vino una separación. Para los profetas Daniel, para los profetas Ezequiel, que vivieron durante ese tiempo del exilio en Babilonia, conocen a Israel, y Jesús conoce a Judá como el reino del sur, y Jesús conoce a las 10 tribus de Israel como la casa de Israel. La casa de Israel y el reino del sur no son la misma cosa. Los dos son hijos de Israel, Jacob, y el reino de Dios constituye estos dos lugares. Israel, las 10 tribus, más la tribu de Judá y de Benjamín. Pero en el día, así como cuando Jesús llega ahí, Judá era la que existía. Sin embargo, las 10 tribus del norte, conocido como Israel, ellos ya habían desaparecido 700 años antes. Para que algo se desaparezca por 700 años antes, muy poca gente tiene memoria de ellos. Jesús tenía memoria de ellos. Cuando él le dice a los discípulos el día que la samaritana esa quería que le hiciera un milagro con el asunto de la hija, y Jesús le dice a la samaritana, mira, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel, esta que está aquí. Y eso, la historia, y me dicen, no, este tipo está hablando, es que eso es lo que prueba la historia, prueba esas palabras, porque la casa de Israel, que está regada por Europa, está regada por América, está regada por todos lados, es la que ha aceptado a Jesús. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Judá no lo recibió. Y claro, los primeros creyentes en Jesús fueron judíos,
fueron los que escribieron el Nuevo Testamento, esas instrucciones que Jesús deja, pero como regla general, el país, la casa de Judá, no lo aceptó. Lo que lo ha aceptado es un grupo de gente que se conocen como las 10 tribus, la casa perdida de Israel. Entonces, y hermano, nosotros como creyentes, el creyente, dice Pablo, hemos sido incrustados en el olivo. El olivo es la nación de Israel, es el reino de Israel. Pero nosotros llegamos y nos introducen allí. No es que somos del olivo, algunos somos de las tribus. Y ciertamente las palabras de Jesús llegan hasta nosotros, las aceptamos. Y como la palabra de Dios no puede regresar a él vacía, y Jesús dijo, yo voy a las ovejas perdidas de Israel, precisamente estos son los que lo aceptan. Y Judá a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Entonces, lo que pasa es que tenemos que ver esto con ojos más allá de la tradición, mi hermano. Esto es creerle a la palabra de Dios, considerando siempre dos cosas: que la palabra de Dios no regresa a él vacía y que Dios tiene el poder para hacer todas estas cosas que él está diciendo. Entonces, nos enteramos que el derecho de la primogenitura fue dada a los hijos de José, no a Rubén, que era el primogénito. Y en Génesis 27, del 27 al 29, o Génesis 40, perdón, 49, del 1 al 27, Jacob reúne a sus hijos, a sus 12 hijos, y les da información de lo que va a acontecer en los días venideros, dice el texto, pero los días venideros, Acarit, no puedo hablar hebreo, Acarit, quiere decir, esta expresión, los días venideros, se refiere a los últimos días, a los últimos tiempos o al día postrero. En la profecía de que Pedro utiliza, como la de Job, la profecía donde dice, así ha dicho el Señor que en los días postreros, Joel, que repartiré mi espíritu sobre toda carne, quiere decir que ese día postrero comenzó allá atrás, hace 2000 años. Entonces, esta profecía de Jacob para sus hijos es algo que va a suceder y que viene, si es para los últimos días y para los últimos tiempos, es una profecía para nuestro tiempo. Y aquí es donde quiero, bueno, comenzar, para nuestro tiempo, él anuncia o dice, el cetro o el báculo del rey va a permanecer en Judá. Vino el legislador, que es ni el legislador de entre sus pies, que los reyes de Israel todos van a salir de allí hasta que venga Shiloh, que es el Mesías, y a él se congregarán los pueblos. Esta profecía se ha cumplido porque a Jesús, se vio al Mesías de Israel, se están congregando los pueblos del mundo. No todos en este momento, pero se congregarán aún más. Entonces, y también nos da a ver otras cosas, que el rey, dice el legislador de entre los pies, siempre no será quitado, siempre vendrá de Judá. Pero ¿qué pasa después de Jesús? Cuando Jesús es crucificado y sube, asciende a los cielos, él es el rey de reyes y señor de señores, pero el trono de David aquí en la tierra quedó vacío. No ha quedado vacío, porque la promesa que Dios le dio a David era que en su trono iba a estar sentado alguien siempre. Entonces vemos una historia que está fuera de las escrituras, pero que termina, si seguimos, se llama El rastro de la sangre. Es un libro bien interesante que pudieran conseguir. Cómo Jeremías se lleva a las hijas del rey cuando vino la invasión de Nabucodonosor, y se las lleva, y ellas terminan finalmente. Y la historia de Jeremías es fascinante, es algo que debíamos ver como historia, no solamente por las profecías de él, pero lo que sucede cuando él no se va a Babilonia, sino que se queda en Jerusalén y protege las hijas del rey, y termina en Irlanda, termina en España, y allá las casa con príncipes. Y quiere decir que los descendientes de David, así como había un descendiente en Etiopía,
el rey Haile Selassie, que los comunistas en nuestro tiempo finalmente lo mataron o lo quitaron. Él era un descendiente de Salomón, o sea, un descendiente a través de la reina de Saba. Él era descendiente del trono de David y estuvo entonces ese linaje en Etiopía. Así que esta historia de que va hasta Irlanda y Escocia y toda esa gente por allá, es falta de información la que nos hace, es lo que tenemos que hacer, enterarnos de estas cosas para probar que la palabra de Dios se mantiene, esa promesa que él le hizo a David. Entonces, pero aquí le da a José, que es el primogénito. José es el primogénito y José es el que recibe todas las bendiciones del primogénito. Él es el presidente de la junta directiva que deja a su padre Jacob. Él es el que es dueño de todas las bendiciones. Y aquí es cuando Jacob le dice, vas a ser bendito por tu padre, por Dios tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Le dice también que van a venir las guerras contra él, pero el Dios lo va a proteger. Yo me salté esa parte y la debía haber puesto. Pero él dice, con bendiciones en los cielos de arriba, con bendiciones en el abismo. O sea, José va a ser dueño de las bendiciones del cielo. José va a ser dueño de las bendiciones del abismo. El cielo, ¿qué? Ahí donde están los aviones, los satélites, las comunicaciones hoy en día, porque esta es una promesa, una profecía para nuestros días, para los tiempos finales. Y José, en algún lado está José, la persona de José, o su descendencia, que son dos, Manasés, que era el primero, y Efraín, que es el segundo, pero que a la hora de la bendición de la primogenitura no cayó en Manasés siendo primero, sino que cayó en el segundo, en Efraín, porque Jacob cruzó los brazos, ¿se acuerdan? Esta es la razón por la que cruzó los brazos, porque aquí en el profeta Ezequiel, le dice, toma un palo ahora, le dicen a Ezequiel, y escribe para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros, y toma otro palo y escribe para José, palo de Efraín, y para todos los hijos de Israel. Aquí en esta profecía de Ezequiel 36, ¿okay? O 37, perdón, para entender esto de verdad, tenemos que investigar cómo es esto de Judá y cómo es esto de José. La verdad es que el reino se dividió y uno de ellos, que es Judá, se quedó, permaneció hasta la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús, porque Dios le dio la gana y se lo había prometido a David, que de él saldría el legislador, y el legislador es el Rey de Reyes, es Cristo. Entonces, pero ese reino permaneció, mas las 10 otras tribus no estaban en el mapa en ese momento. Entonces, le toca a Ezequiel tener una visión famosa, que dice la visión del valle de los huesos secos. Y le dice Dios, profetice sobre esos huesos. Y que porque ellos, diles que vivan, dice Dios, que le dice a Ezequiel. Y Ezequiel dice, bueno, Señor, si tú dices que viven, que vivan, pues. Entonces él profetiza sobre los huesos, y él dice que entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Algo tremendo. Todos nos han enseñado todo este tiempo que esto es que los judíos son los que salen aquí. Pues déjame decirte, ellos dicen, ellos pensaban, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Eso es lo que ellos pensaban. Pero los judíos no se perdieron del todo. Ellos han existido desde atrás, desde Babilonia hasta nuestros días. Ellos nunca pueden decir que estuvieron muertos. Ellos siempre estuvieron activos. Ellos tuvieron una misión muy especial, que era recibir a Mesías y enseñarlo al mundo, pero no lo hicieron. Por eso el Señor les dice, les digo que de aquí en adelante su casa va a quedar desolada y el reino de Dios va a ser entregado a otro pueblo. ¿Qué otro pueblo? A las 10 tribus, porque yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay dos entidades, hay dos naciones aquí. Uno, el reino del norte, que es la casa de Israel, y el otro es Judá.
Y aquí en Ezequiel, Dios dice, la casa de Israel, los 10 tribus, pensaron que ellos habían sido destruidos para siempre. Pero él les dice, no, van a vivir, y esa es la profecía del Valle de los Huesos Secos. Los que han resucitado, los que están resucitando, es la casa de Israel. Bueno, ¿dónde está la casa de Israel? ¿Cómo es que ellos nos dicen, nosotros somos ciudadanos de Israel? Es que lo que pasa es que es una instrucción, una revelación que Dios te da a ti y te da a tu pueblo. Viene el momento, dice, cuando Dios le dice a Ezequiel que agarre estos 2 palos, uno de Judá y el otro para José, en la mano de Efraín. Efraín es hijo de José y José también es hijo, Efraín es hermano de Manasés, y hay 2 profecías bien específicas para Efraín y para Manasés. Uno va a tener una extensión inmensa de islas y de naciones, y el otro va a ser un poderoso sobre la tierra. Manasés es el más viejo, Efraín es el más nuevo, y hoy en día los dueños del aire. ¿Quiénes son los dueños de esta profecía? Los dueños del aire, los dueños de los aviones, de los satélites, de los cohetes, de todas esas cosas que andan, de las comunicaciones que están en el aire, todas estas cosas. ¿Y quiénes son los que controlan las riquezas del abismo? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el gas natural? ¿Y dónde está el petróleo? ¿Y dónde está el uranio? ¿Y dónde están los diamantes? Y todas estas cosas. ¿Qué naciones en la tierra han sido bendecidas con esta primogenitura de José? Porque esto es para José y para sus hijos. Dice Génesis 27 al 29, esta es la definición de la primogenitura o la bendición que Jacob le da a su supuesto Esaú, pero no es Esaú, es a Isaac, porque entre Isaac y la mamá Isaac le da a Jacob, porque entre Jacob y su madre engañaron a su padre Isaac. Pero también lo que no nos han dicho es que unos versículos antes, la mamá de Esaú y de Isaac, Rebeca, tuvo una revelación de Dios porque no podía salir encinta. Fue a donde Isaac, hey, necesito que me saques encinta, brother, porque esto no puede seguir así. Entonces él le dijo, pero yo qué culpa tengo de esto, mujer. Habla con Dios para que él se encargue de esto, porque la verdad es que yo no sé cómo va a salir encinta. Entonces ella le pide al Señor, el Señor le concede su deseo, y entonces cuando sale encinta, ellas regresan del Señor y dice, oye, pero yo antes no podía salir encinta, ahora tengo unos chiquillos allá adentro que me quieren matar. Entonces Dios le dice, bueno, cálmate. Lo que pasa es que tienes 2 naciones en tu seno. La menor será más grande que el primero. O sea, Jacob, que salió de segundo, va a ser más grande que el que salió primero, que era Esaú. Entonces, ¿qué pasa? Que la mamá tiene esta revelación, este conocimiento, y por eso es que al segundo hijo, Jacob, lo tiene en su tienda bien cuidadito, no sé qué cosa, mientras que Esaú se hace el popular, el favorito de su papá. Pero a la hora de la bendición, a la hora de dar, ¿cómo se dice? De pasarle el negocio a los hijos, tiene que ser Jacob el que lo reciba, porque él es el que ha sido diseñado por Dios, designado por Dios para eso. Entonces viene este asunto que parece una mentira, pero en realidad es cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, a José le dicen, a Jacob le dicen cuando lo están bendiciendo, que el cielo, que Dios te dé el rocío del cielo. Bien importante, eso es de la única forma en que las cosechas van a crecer, cuando tienen la humedad, cuando tienen las lluvias, cuando tienen todas las bendiciones del cielo y de las grosuras de la tierra. O sea, tú vas a tener todo lo que la tierra produce. Abundancia de trigo y de mosto, le dice. Tener abundancia de comida y abundancia de lo que le extraes a la uva. Este es asunto de extraerle. El mosto es la extracción forzada de lo bueno de la uva. ¿Quiénes son los que le han sacado la abundancia de comida? ¿Quién es el exportador del trigo? ¿Quiénes son estas naciones que
que comida tienen para regalarle al resto de los que se están muriendo de hambre en el mundo. Entonces, estas cosas, la palabra de Dios, cuando sale de su boca, va a hacer aquello para lo que fue enviada. ¿Y quién dice? Aquí dice, sirvan de los pueblos, le dicen a Jacob, las naciones se inclinen a ti y Señor de tus hermanos, y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Y aquí es donde uno de los hijos de Jacob, José, tiene el problema que él soñó que se le inclinaban la luna, el sol y las estrellas y todo el mundo. Y los hermanos dijeron, ¿y qué le pasa a este man? Y vamos a tener que deshacernos de él porque ya él es el favorito de nuestro padre. Así que decidieron matarlo. Judá dice, no lo matemos, vamos a venderlo para que se lo lleven quién sabe para dónde. Y el tipo termina en Egipto. Pero en Egipto la palabra de Dios se lleva a cabo. ¿Y qué pasó con la ida a Egipto? Bueno, cuando José llega a ser segundo de Faraón, y eso es un ejemplo para nosotros de lo que está pasando hoy en día, los hermanos de él llegan a Egipto buscando comida porque no había. Y cuando ellos saben quién es José, quién es ese legislador, ese dueño de todo que ahí en Egipto que les va a dar la comida, entonces ellos le tienen miedo. Y José le dice, pero no te preocupes, yo no les voy a hacer nada, porque lo que pasó aquí no era la maldad tuya. Lo que pasó aquí es que Dios me mandó para acá porque él sabía que iba a haber hambre en la tierra y que ustedes iban a tener que venir acá. Y cuando lleguen aquí, yo iba a estar acá para recibirlo, y no solamente para eso, sino para ponerlo en lo que se llama el área favorecida de Egipto, que es desierto por todos lados, pero en la área de Gosén, que es el delta del Nilo, y ahí ustedes se convirtieron, porque ya se convirtieron en los dueños del negocio de la comida en Egipto. Eso suena familiar aquí con todos los judíos de hoy en día, pero esas son las bendiciones que vienen por parte de José para el pueblo de Dios. Ahora mira, José, un hijo de Dios, es el que dice y hace a como le dé lugar a él, como le dé la gana, con las fuerzas del imperio más grande del mundo en ese tiempo, que era Egipto, y de un hombre que se llama Faraón, que en la Biblia es la imagen. Y hablar de Faraón es hablar del diablo, de Satanás, y hablar de Egipto es hablar del reino de las tinieblas, porque eso es lo que Egipto y Faraón representan en la Biblia. Entonces, pero José, un hijo de Dios, es el que manipula todas estas cosas. Las fuerzas del diablo ahí en Egipto las maneja José, no para mal, sino para bien. Y eso precisamente es lo que pasa hoy en día, porque hay un grupo de creyentes en una nación poderosa, que es la que maneja el aire, la que maneja el fondo, el abismo, que maneja todo en este planeta, que maneja las financieras de este planeta, cuya moneda, el dólar, todo en este planeta se tiene que hacer a través del dólar. Si tú quieres hacer una transacción por otro lado, no la puedes hacer. Tienes que venir a rendirte al dólar para que se pueda llevar a cabo. Los chinos, los árabes, toda esa gente por allá que detesta a los Estados Unidos, tiene que arrodillarse al dólar para hacerlo. Y ese es el caso con José. Y ese es el caso nuestro hoy en día, donde un creyente en Jesucristo, y aquí es donde yo les digo, esa bendición para los últimos días, que definitivamente estos son para alguien que tiene que ser de la rama de Dios, porque no hay nadie en este planeta que defienda más a la tierra y a la gente de Israel que los Estados Unidos. Entonces, aquí vemos la relación que tiene. ¿Cómo los relacionamos? Estados Unidos con ese amor que tienen para Israel. Bueno, hay que salirse a investigar lo que se llama el flujo de la sangre, el flujo de las razas, de cómo esas 10 tribus, qué pasó con ellas allá en Europa y dónde terminaron y cómo esto pasó, y terminaron creando un nuevo mundo acá en lo que se llama América, y creados para dos cosas. Uno, para proteger a Israel, y segundo, para impulsar la predicación de la palabra de Dios. Inglaterra es el hogar de las sociedades bíblicas, la organización que ha producido la cantidad de Biblias alrededor del mundo y la ha empujado por todos lados. Y los Estados Unidos también, con su dólar y su poder económico, han sido los grandes evangelistas y han sido los grandes respaldadores de la
de la palabra de Dios, de las iglesias locales, de los evangélicos, brother, porque es que esto lo controlaba el Vaticano por muchos siglos, especialmente en Latinoamérica, y hasta que el evangélico entró con la palabra de Dios. Bueno, seguimos, porque Ezequiel, esto es la culminación en realidad de un plan de Dios donde él dice que va a unir al palo de Judá, a la nación de Judá, los judíos, con el palo de Efraín. Para José, el palo de Efraín. El segundo hijo de José, que es el primogénito. O sea, todos estos chiquillos de aquí para abajo vienen a ser los primogénitos, los que van a tener esas bendiciones. Y esto en realidad, si estudiamos la historia, vemos que comenzó en los tiempos cuando España comenzó a colonizar el mundo y luego Portugal comenzó a colonizar el mundo y luego más tarde Inglaterra comienza a conquistar el planeta, se apodera de los reinos de España, excepto Latinoamérica, pero capturó todo lo que anda por allá por el Pacífico, por las Filipinas, por todos lados. Inglaterra captura parte de China y pone una ciudad ya que se llama Hong Kong, se apodera del pasaje del Mediterráneo que se llama el Estrecho de Gibraltar, se apodera de lo que se llama el Canal de Suez, es decir, ellos lo construyen. Se cumple la profecía que Dios le da a Abraham cuando le dicen tus descendientes, tus hijos serán mis hijos y yo seré su Dios y ellos poseerán las puertas de sus enemigos. Las puertas de sus enemigos son, por ejemplo, el Estrecho de Gibraltar, son el Canal de Suez, son la entrada a China por Hong Kong, son el Canal de Panamá, son muchos lugares puntos estratégicos en el planeta a través de los cuales tienen que pasar todos los enemigos de Inglaterra y de los Estados Unidos, escuche, de Inglaterra y de los Estados Unidos, y a voluntad de ellos pasan o no pasan. Ahora, en nuestros tiempos, pues hemos visto cómo los Estados Unidos cedió el derecho a Panamá del canal, pero aún así, el que se pone muy atrevido con el canal, los gringos vienen y se lo echan. Y aún así, los que se ponen muy atrevidos allá en el canal de Suez, los británicos vienen y se lo echan. Y los que se pongan atrevidos allá en el Medio Oriente, como pasó con Saddam Hussein, que quiso abusar de la energía mundial, llegaron allá los descendientes de José y le pusieron la bota a este ser. Ahora, la otra cosa que están pendientes ahí son los manes de Irán, que ahora mismo son un dolor de cabeza porque ellos son los que están protegiendo el terrorismo que como vimos también en el cuadro ese que se me borró desgraciadamente. Viene de los hijos de Ed, allá que era descendiente, ahí nieto o hijo de Canaán, y Ed en el original quiere decir H-E-T-H, y quiere decir terror. Bueno, ellos son los originales terroristas, de ahí es donde viene Arafat y compañía, y de ahí es donde está Hezbollah y toda esa gente de hoy en día. Ahora seguimos y nos vamos entonces, que es la parte que quiero ver hoy. Así que hoy comenzamos ahora comenzamos con la carta de Mateo 24 y lo voy a hacer rapidito porque es que estas son lecturas que ya tenemos desde hace mucho tiempo, la hemos leído 100, 200, 300 veces, pero en Mateo 24, del versículo 1 al 9, Jesús habla, lo voy a hacer aquí rapidito, habla primero de la destrucción del templo, porque los discípulos le dice, es decir, Jesús le dice, es el momento cuando Judá le dice no a Jesús y él llega a Jerusalén, allá arriba al templo y llora y le dice, yo he querido a Jerusalén, Jerusalén, que matan a los profetas, yo he querido agarrar a tus hijos y como una gallina acomoda a los polluelos, pero no, ustedes no han querido. Por lo tanto, de aquí en adelante les digo que su casa va a quedar desolada. Ese era el templo que iba a quedar desolado y no solamente desolado, porque aquí le dice que va a ser destruido. Entonces, le dice los muchachos, los amigos, los
discípulos le dicen, hey, Señor, pero mira el templo, qué bonito, mira esto. Es bonito el templo aquí, esto es algo magnífico, nunca se había construido algo así, todo oro por dentro y todas esas cosas. Entonces el Señor le dice, ves todo esto en el versículo 2, Mateo 24, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto le debe haber caído como una bomba a ellos, porque ¿cómo es posible que Dios iba a permitir, si Él era Mesías, cómo iba a ser posible que Dios iba a permitir la destrucción del templo? Porque Mesías viene a liberar al pueblo, no a verlo sufrir y no hacer nada. Entonces, había una controversia muy grande y yo pienso que vivir en ese tiempo con Jesús habría sido una bendición porque el Hijo de Dios está contigo y tú caminas con Él y todas estas cosas, pero escucharle hablar y tratar de balancear estas cosas en el corazón, no entendemos esto, qué es lo que está pasando. Sería una situación muy desesperante, diría yo, para sus seguidores. Entonces, cuando se lo llevan al monte de los olivos, dice el versículo 3, se sientan con él y dicen, bueno, Señor, ya, estás calmado. Por favor, dinos cuándo serán estas cosas y las señales que habrá de tu venida y el fin del siglo. Quiere decir, y ya él les había dicho, que primero era necesario que el Hijo del Hombre sufriera y fuera muerto, pero que iba a resucitar al tercer día. Entonces, si resucita al tercer día, tiene que regresar, es decir, vuelve a salir, viene de nuevo. Entonces, ellos le preguntan, ¿cuándo será? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O del fin de esta era. Siglo quiere decir un periodo de tiempo, una era. El fin del sistema de vida que tenemos nosotros. Porque nosotros estamos viendo a un milenio, a un tiempo de libertad, a un tiempo de conocimiento de Dios, a un tiempo de predicación del evangelio a todo el mundo. ¿Cuándo va a ser eso? Entonces Jesús les comienza a decir, primero que nada, no te dejes engañar. Y porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que ellos son yo, son mí. Es decir, van a impersonarme. Y vas a oír de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bueno, mi hermano, ¿qué es lo que hablamos hoy? ¿Qué es lo que oímos hoy en las noticias? Que Irán le está metiendo cohetes a Hezbollah para que se lo tire Israel, que los rusos quieren invadir a Siria, que los gringos quieren invadir a Siria. Aquí no hay más en las noticias que guerra y rumores de guerra. Y todo el mundo asustado porque le van a volar cohetes nucleares y que ya Israel tiene la bomba atómica y aquí se va a formar el trepa que sube y aquí viene la destrucción total, porque las noticias lo que te dice es que aquí todo el mundo se va a morir. Y precisamente el Señor nos dice, mirad que no os turbéis. Tú no te preocupes. Yo no me voy a preocupar, porque el Señor dice que no me preocupe. Eso lo único que va a hacer es subirme la presión, me va a dar esto, me va a dar lo otro, me da el infarto, me da toda esa cochinada que el diablo aprovecha. Nos va a hacer igualito que le dijo a Pedro cuando el Señor le dijo, ven Pedro, y él comenzó a caminar sobre el agua hacia la barca, y entonces Pedro comenzó a ver y a oír. Él vio el mar y él vio el rugir de las, oyó el rugir de las olas. ¿Y qué dice la Escritura? Que tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo, se comenzó a hundir. El Señor te dice, no os turbéis, porque el miedo te va a hacer que tu fe fallezca o comience a tener problemas de fe, y no vamos a hacer eso. Así que tenemos que tener los ojos puestos en Cristo, no hacerle caso a lo que está pasando alrededor nuestro. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero yo te voy a decir, ahora mismo estamos sufriendo un diluvio universal. No diluvio, pero un coronavirus universal, que un enemigo invisible. Por lo menos allá iban a ver las nubes y la lluvia y la cosa, pero ahora tenemos un enemigo que no lo vemos y está a nivel mundial. Y el Señor me dice a mí, no te preocupes. Bueno, no me voy a preocupar. Yo voy a seguir las indicaciones de Él. Yo me voy a quedar en mi casa. A través de los profetas me dicen, entra en tu casa y espera ya hasta que pase la peste, dice el profeta. Entonces, ¿por qué yo voy a pelear? ¿Por qué voy a hacer en video a decirle que el gobierno nos está
engañando con este asunto de la cuarentena y esta cuestión. La cuarentena es la idea más genial para que no te contagies. Lo dicen los gobiernos, pero el profeta lo dice por allá atrás en el Antiguo Testamento: quédate en tu casa y no molestes, espera que pase la peste. Porque todo pasa, todo termina. Y este juicio que estamos pasando, al igual que el juicio universal de Noé, los tiempos de Noé, cuando Noé pasó la peste, pasó el juicio, había un cielo nuevo, había un arco iris que nunca había visto, había una oportunidad para repoblar la tierra, había todo, era nuevo, brillante, bonito. El sol no había aparecido, pero ahora Noé podía ver el sol. Y yo no sé qué es lo que va a pasar ahora después de esta peste, pero yo te voy a decir, yo te voy a decir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Me voy a saltar esto y me voy a ir allá. Esto bueno, vamos a comenzar aquí. Con Jesús, bueno, dos cosas. El enemigo siempre ha querido eliminar la propagación del evangelio. Lo que nos ha venido a dar es una propagación de un virus mortal. Entonces, esto casualmente en las congregaciones es donde pasa, no la congregación de la iglesia estoy hablando, pero en la congregación de gente es el lugar favorito para que ese virus se salte de uno a otro. Bueno, ha querido eliminar las congregaciones en la iglesia. Abre los ojos para que veas eso. Este virus es para eliminar la reunión de los hermanos. Que la palabra de Dios dice que no hagas como que no te quieres reunir, no te alejes de la reunión, no te alejes de la congregación. Y eso precisamente es lo que el enemigo quiere, alejarte de la congregación. Y por eso diseñó, porque esto es producto de cerebros malignos, de la guerra esta, la guerra para construir virus y cosas para hacer una guerra como que la han librado ahora mismo estos chinos, cuyo emblema es el dragón. Y ellos han inventado, digo, un virus que está patentizado. Eso es un invento patentizado. Y han utilizado eso como una arma para venir contra las potencias, contra aquellos que están disfrutando de las bendiciones de José, de Jacob. Entonces, esto ha querido eliminar las congregaciones. Eso es lo que ha hecho el enemigo hoy en día a través de este virus. Y es algo que él está haciéndolo alrededor del mundo. Pero esto es igual que en los tiempos de Moisés y en los tiempos de Jesús, cuando vino una eliminación masiva de gente. En los tiempos de Moisés vino que el faraón dijo: no, estos muchachos se están multiplicando mucho, hay que comenzar a matar a los niños, que se queden las chiquillas, pero todos los niños hay que matarlos. Y comenzaron a matar a los chiquillos en el tiempo de Moisés. En el tiempo de Jesús también había que eliminar la simiente, mata a los chiquillos. Vino el rey de los judíos, yo no sé cuál es el rey Herodes, no sabía a dónde estaba, estos magos que vieron en las estrellas, la cosa, la señal. Ellos no sabían qué pasaba, pero los sabios le dijeron que era en Belén, así que este vino y mandó a matar a todos los chiquillos de 2 años para abajo. Supuestamente era un recién nacido, eso es lo que nos dicen, pero no era recién nacido cuando esta gente llegó ahí, era de 2 años para abajo. Entonces, pero ¿qué pasó en realidad? Con Moisés vino la libertad. Vino cuando el pueblo estaba en Egipto, estaba oprimido. Ahora mismo estamos oprimidos con este virus, nos tienen encarcelados. Y en Éxodo 14:13, Moisés les dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros, para vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Cuando esta plaga que estamos viendo hoy en día
el Señor nos va a salvar, ten por seguro que nunca más vas a ver una cosa así. Y entonces en Josué también dice, ya cuando van a cruzar el río Jordán, cuando van a celebrar la primera Pascua en tierra prometida, Dios les dice, hoy he quitado de vosotros la cruda deshonra de Egipto. Todas las penalidades que pasaron en Egipto, hoy te las quito con esa Pascua, esa celebración de Pascua ese día allí en las llanuras cerca a Jericó, cruzando, después que habían cruzado el río Jordán. Entonces, con Jesús, bueno, con Jesús vino otra libertad o la libertad verdadera. En Romanos 8:2 dice, Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. O del el pecado, que la palabra pecado es armatía, que quiere decir hacer el mal, tener una mente de maldad siempre. O sea, el problema que tenía la gente allá en Génesis 6, porque Dios dice, ya no voy a contender con ellos más, mi espíritu ya no paro más con esto, porque el corazón de ellos es de hacer continuamente el mal. Esto es lo que dice Cristo nos ha sacado de esa condición. Y de la muerte, que es la palabra tanatatos en el griego, que quiere decir separación. Este corazón de hacer continuamente el mal, ese deseo de hacer continuamente el mal, nos tenía separados de, así como la muerte separa el cuerpo del espíritu y del cuerpo del alma, así de esta forma el pecado por acción, la muerte por acción del pecado nos tenía separados de Dios. Y ahora, con Jesús nos ha dado la oportunidad de unirnos a Dios. Entonces, lo que viene es que antes del fin, y me salté la escritura aquí en Mateo 24, donde dice en el versículo 14, evangelio será predicado, o del reino y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin, escúchame bien, ¿cuál serán las señales de tu venida y del siglo y del fin de este siglo? O sea, ¿cuándo es la segunda venida del Señor? Jesús nos dice que tiene que haber un movimiento para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin tendrá lugar antes que venga el fin, o cuando el fin viene, ya ha tenido lugar una poderosa evangelización a nivel mundial como nunca se había visto. Esto es necesario para que esa profecía de Ezequiel aquí se puedan unir los dos palos, el de Judá y el de José. El José nuestro acá, palo de Efraín, Estados Unidos, Inglaterra, España, ya tenemos un conocimiento de Cristo. Algunos pues estilo Vaticano, otros estilo evangélico, pero el conocimiento de Cristo está allí, y Dios está en el proceso de unir ese palo de cristianismo con Judá, que son los judíos. Pero antes de que venga esa unión, tiene que venir una evangelización masiva en el planeta, porque no es que los mesiánicos me van a hacer comenzar a hablar en hebreo y comenzar a usar el talit y comenzar a usar el kipá. No, Señor, esto me dice a mí que los hebreos van a tener que quitarse todo eso y servirle a David, a Jesús de Nazaret, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros tenemos que mantener la fe en el Cristo ese. El Cristo que se abrió a todas las naciones. Y yo respeto las otras formas de pensar, pero créeme que si tú investigas, tú te vas a dar cuenta que cuando vayamos al cielo allá con el Señor, tú vas a poder cantar en español, el otro va a poder cantar en francés, el otro va a poder cantar en cualquiera de los lenguajes de las tribus esas de allá del Amazonas que han recibido a Cristo como su Salvador. No es que van a tener que aprender hebreo, brother. Tú vas a poder alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores en el lenguaje, en el lugar,
en donde Dios te puso, porque nosotros somos parte de un cuerpo. El cuerpo es Cristo y no todos van a ser ojos, no todos van a ser orejas, no todos van a ser el intestino grueso, mi brother. Algunos van a ser pies, otros van, sí, cada uno va a sonar, a alabar a Dios al son que tu parte en el cuerpo, van a obedecer la función que Dios te diseñó para que hicieses en su cuerpo, brother. La cabeza es Cristo y Él es el que dirige a todo el mundo. Pero el lenguaje de la oreja, el lenguaje del ojo, el lenguaje del páncreas no es igual entre ellos. Lo único que hay igual entre ellos es el nervio que le dice, que viene del cerebro y le dice al páncreas cuándo trabajar, y le dice al pie cuándo moverse, y le dice al hígado cuándo trabajar. Ese comando viene de la zona central y esa cabeza es Cristo. Entonces, esto viene, el evangelio será predicado en todo el mundo. Viene un tiempo de evangelización masiva, brother. Cuando salgamos de este virus, cuando los judíos, porque ya acabo de leer por ahí que los judíos tienen una medicina que acaba al virus, aún en los infectados. Quiere decir, aquellos que cargan el virus y que no lo saben, tomando esta medicina, va a ser como la vacuna. Pues no es una vacuna, pero es un remedio para eliminar este coronavirus. Va a venir el momento que va a ser disponible en masa, dice el artículo que vi ahí en el internet. Entonces, pero antes del fin, antes de que esto se acabe, va a tener que venir una poderosa evangelización a nivel mundial como nunca se ha visto. Y eso cuesta plata, mi brother. Los recursos económicos para llevarla a cabo van a venir milagrosamente. Déjame decirte algo. La preocupación mayor que hay hoy en día por, no sé si decirlo, pero por predicadores que están hablando contra el no congregarse, que están hablando contra la cárcel que los gobiernos nos han impuesto en la casa, son por razones económicas, porque no saben de dónde va a salir el billete, cómo va a ser para salir el billete para pagar la luz del templo, el alquiler del templo, el sueldo del pastor o el sueldo de los... Por ahí leí en algún lado que una iglesia en los Estados Unidos estaba pidiendo que los miembros que les llegó el cheque ese que mandó Trump de $1,200, gloria a Dios, aleluya, para cada uno, que ese cheque lo entregaran a la iglesia para sostener a los misioneros. Oiga, qué atrevimiento decirle eso a la gente. Sería para una buena cosa, pero yo te voy a decir ahora, los recursos económicos que vamos a necesitar cuando acabe esta pandemia, tiene que venir a nosotros milagrosamente. Tiene que venir al pastor milagrosamente. Es hora de comenzarle a creerle a Dios cuando en su palabra Él nos dice que hay recursos para que estos milagros trabajen. Serán resultado de las semillas que has sembrado. Lo que tú has hecho anteriormente, brother, ha sido un tiempo de siembra, porque ahora es que tú necesitas la cosecha de todo eso que tienes sembrado por todos estos años. ¿Cuánto le diste al necesitado? ¿Cuánto le diste al que no tenía comida? ¿Cuándo visitaste los hospitales? ¿Cuándo hiciste todas estas cosas? Porque en 2 Corintios 9 dice, poderoso es Dios para hacer que en vosotros abunde toda gracia, a fin de que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La buena obra ahora mismo es la evangelización. Y si tú tienes una finca sembrada, si tienes toda una ciudad sembrada con la semilla que tú has puesto, con los dineros que tú has puesto en los recursos para ayudar al evangelio, porque Jesús dice, el que deje, no hay nadie que siembre en el evangelio, que dé para el evangelio, que dé para mi nombre o que dé para el evangelio, que yo no se lo multiplique y reciba. Pastor en Enrique, este tiempo. ¿no se le escucha? Wow. Bueno, yo no sé. Yo estoy bien. Aquí dice que el micrófono está abierto. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, sí. Sí. Sí, nosotros lo escuchamos muy bien. Clarito, Ok. clarito. Wow, pero cuando estaba hablando de plata me interrumpe, gloria a Dios. Entonces, ¿Se escucha? dice aquí
Que poderoso es Dios para hacer que en vosotros abunde. Está diciendo, repítalo. Toda gracia, ahí va, toda gracia, a fin de que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, Dios quiere que tú tengas en todas las cosas todo lo suficiente. Esta parte de Corintios, de 2 Corintios, viene después de que Pablo ha hablado de la siembra y la cosecha. Viene después, y Pablo está hablando de esto, porque él tiene que tener una colecta para llevar para Jerusalén, porque en Jerusalén se están muriendo de hambre. ¿Se acuerda el problema que había en Jerusalén? Que los apóstoles no querían salir, porque ahora el diezmo no era el 10%, sino que era todos los recursos que se los ponían a los pies de ellos. Por eso es que el botín era tan grande y ellos no quisieron salir. Bueno, tuvo el Señor que mandarle una peste, o una peste no, una persecución. ¿Y a quién mandó de perseguidor? A Saulo. Entonces dice que la gente salió huyendo, iban los muchachos, la gente, iban, aquellos que salieron, iban predicando, pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Bueno, mi brother, déjame decirte que esta es la hora de ver este versículo hacerse realidad en tu vida y en la vida mía. Ponte a orar y te voy a decir que te pongas a orar y a recordar la semilla que has sembrado. Porque el que da semilla al que siembra y pan al que come. Hermano, acuérdese que cuando el templo pedía el diezmo allá en Levítico, por allá atrás, el diezmo lo tenían que traer al templo gente que caminaba de no sé cuántos días por allá, por Neftalí, que quedaba lejos. Gente que vivía, vamos a decir, en Ciudad de Panamá, estaría el templo, por decirlo así. Yo vivo acá en David, en Boquete, tenía que llevarlo y no podía coger el avión para ir allá, tenía que ir a pie. Pero entonces, ¿cómo iba a llevar yo la 10ª parte de las cosechas mías? No, decía, vende esa cosa allá y trae el dinero y tráelo para el templo y cómprate lo que sea, ya es una fiesta allá. Pero eso no es lo que nos enseñan ahora. Ahora la cosa refleja como es que el pastor le está robando a las ovejas y sacándole la plata. Y eso pierde cuando esa idea es la que flota, el espíritu que hay ahí. Entonces, esto no sirve, no es una semilla. Pero aquí dice, el diezmo en aquel tiempo era que la viuda venía al templo. El extranjero venía al templo, el necesitado venía al templo y ahí le daban comida, le daban lo que fuera, la cama, le daban lo que sea. No, ahora el gobierno es el que está haciendo las bolsas, pues, para entregarle a la gente. Claro, no hay cómo ayudar a la gente porque las iglesias son pobres, porque nadie tiene plata para eso. ¿Por qué? Porque aquí dice que Dios quiere que tú tengas en todas las cosas todo lo suficiente. Entonces, hay una justificación de la abundancia de escasez. Fíjese, la abundancia de escasez que hay en las iglesias está justificada porque hay un espíritu de pobreza en el cristiano latinoamericano. Hay un voto de pobreza heredado de la iglesia católica, donde ahí en la iglesia recogen es una limosna. Y una limosna es 5 centavos, 10 centavos. Yo me acuerdo cuando iba con mi abuelo aceptó al Señor, gracias a Dios, en sus últimos días. Pero íbamos a la iglesia, que es la iglesia católica, y yo sacaba, digamos, 5 reales, 25 centavos de dólar para echarlo, y mi abuelo decía, no, 10 centavos está bien. Entonces yo cambiaba para 10 centavos. Pero ese es el espíritu que hay hoy en día. Aun cuando por algún servicio religioso, alguna cosa, servicio se murió un amigo, una cuestión de esa, entonces tienen el servicio religioso ahí en la iglesia católica. Yo voy porque es mi amigo y me siento ahí a ver, y cuando pasan la colecta, yo veo la colecta que pasa ahí, puro billete de a uno. Y son gente de muchos recursos. Y entonces yo pienso, vaya la vida. Es que esta es la herencia que le ha dado, además de la Navidad, además del Viernes Santo, además de todas estas cosas que invalidan la palabra de Dios, también nos han dado esa herencia de pobreza. Y la gente justifica, no, Dios me va, yo estoy contento porque me llegó la plata de la renta y ya me quedé sin plata, pero gloria a Dios porque tengo la plata. No,
El Señor dice que tengas en todas las cosas todo lo suficiente, toda la comida suficiente, toda la casa suficiente para la cantidad de hijos, toda la ropa para tu hijo, toda la mensualidad de las escuelas para tus hijos, todas las cosas, todo lo suficiente. Esas bendiciones de la primogenitura de Jacob, cuando dice que te bendice con el rocío del cielo, con el trigo y la abundancia de trigo y de mosto. Man, eso es abundancia, eso no es, y Jesús dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, para que la tengas más abundantemente. Dios quiere suplir de todas las necesidades. ¿Por qué? Nosotros tenemos que entrar en ese sistema de vida, en ese sistema de mente, para que en este tiempo salga el billete para la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque aún el mundo se está quedando sin recursos. Entonces, esto dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. El que da semilla, tú has dado semilla. Yo sé que tú has dado semilla, pero la semilla que tú has dado, pon la fe en esta palabra que Dios te da, donde te dice que Él va a proveer y Él va a multiplicar vuestra lugar donde siembra. Es decir, Dios está para darte una multiplicación. Salte de ese voto de pobreza, salte de ese voto, de esa mentalidad limitada. Tienes que entrar a la mentalidad de Dios. Dios es el dueño del oro y la plata. Y si tú le pides 10 millones de dólares, es una porquerita de este tamaño con los recursos que Él tiene. A Él no es ni un pelo de su cabeza 10 millones de dólares. Es mucho más chiquito que eso. Dios es la palabra esa es dador. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Necesitamos ahora que esta sementera sea multiplicada y que aumentará, dicen, los frutos de vuestra justicia. Esto es una palabra gourmet. Aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Qué, oh my God, qué quiere decir los frutos de vuestra justicia? Bueno, hay un término en economía, en el bancario. Cuando tú vas al banco y pides plata prestada, que no debes hacerlo, pero pides plata prestada para comprar tu casa, el banco te da no el dinero de la casa, te da un pedazo. Por si acaso tú incumples y entonces ellos pueden vender la casa por el valor que te prestó, por lo menos eso. Pero si tú eres buen pagador y todas las cosas y tú estás terminando de pagar tu casa, entonces hay algo que se llama plusvalía, creo que es en español. En inglés es equity o equidad, y es el valor que pagaste por la casa inicialmente, y que como ustedes saben, la tierra cada día aumenta de precio y la casa aumenta de precio. También se deprecia si no la cuidas, pero generalmente aumenta de precio. Entonces, el aumento de precio de la casa menos el valor que inicialmente pagaste por la casa, hay una diferencia ahí. Esa diferencia del nuevo valor es más grande que el valor antiguo. Esa diferencia entre el valor antiguo y el valor que vale ahora se llama equity o se llama equidad. Y eso es lo que quiere decir los frutos de vuestra justicia. Vas a ser aumentado. Tu valor personal, lo que tú valgas, dice ese versículo, que el Dios te va a multiplicar tu semilla y vas a hacer que valgas más cada día. Te pregunto, ¿tú hoy vales más de lo que valías antes, cuando comenzaste en el evangelio? Mi deseo es que tú valgas mucho más, que Dios te haya bendecido con una casa, que Dios te haya bendecido con una finca, que Dios te haya bendecido con una propiedad que llegó a ti como sea, por milagro, pero que hoy en día cuando tú comienzas a sumar tu casa, tu carro, tus propiedades, el valor ese es muchísimo más grande que el valor de lo que tenías cuando comenzaste. Eso quiere decir que aumentarán los frutos de tu justicia. Ahora, versículo 11 dice, para que seáis empobrecidos. No, aquí dice para que seáis enriquecidos en todo, para toda liberalidad que produce por medio de nosotros
o lo que Pablo, por medio de Pablo, porque él es el que se va a llevar billete para Jerusalén, va a producir acción de gracias a Dios. Cuando tú trabajas, das dinero para el evangelio, eso produce acción de gracias a Dios. Y la palabra aquí es que Dios es poderoso para hacer que en vosotros, en ti, abunde toda gracia. Gracia es que te digan que sí siempre. Que gracia es que cuando tú vayas a donde tu jefe, te diga, necesito un aumento de sueldo. Y el jefe te diga, claro, mi buen amigo, ¿cuánto quieres ganar de más? Aunque usted no crea, eso ha sucedido en mi vida varias veces. Yo creo que por eso que pienso así. Porque en vez de yo pedirle un sueldo, me dijeron, ¿cuánto quieres ganar? Entonces, poderoso es Dios para hacer que en vosotros abunde toda gracia, para que teniendo en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Este asunto, después de este encarcelamiento que nos tienen en la casa, que entre todas las cosas es buena, porque es la forma que Dios nos da para no contagiarnos de este virus mortal que está sirviendo de juicio para todas las naciones hoy en día, ¿ok? Cuando salgamos de esto, cuando ese juicio pare, cuando esa peste pare, entonces las empresas no van a tener plata en los bancos. Va a haber una como lo que está sucediendo ahora mismo, una desaceleración mundial. Las aerolíneas están paradas. Y todavía para entrar a los Estados Unidos, por ahí en algún lado, no van a entrar a aerolíneas de los Estados Unidos hasta el 2021, dice. Así que bueno, no sé, pero yo tengo confianza y tú debes tener confianza en la semilla que para atrás tú tienes sembrada a nombre tuyo. En la computadora celestial, esos depósitos bancarios en el cielo, en el banco del cielo, no solamente te van a dar intereses celestiales, sino que te van a multiplicar, dice la palabra de Dios. Y te la van a multiplicar porque simplemente le estás creyendo a Dios. Primero obedeciste a Dios y estás creyéndole a Dios. Dios quiere que seas enriquecido en todo para toda liberalidad. Y cuando esta pandemia se acabe, va a haber un evangelismo mundial y ahí es donde tú tienes que meter tus recursos para ayudar al evangelio. Vas a tener que producir Biblia, vas a tener que producir videos, vas a tener que producir texto, vas a tener que enviar al misionero, vas a tener que darle comida a este que no tiene, porque quiere seguir predicando, etcétera. Vas a tener que involucrarte en la obra de Dios como nunca lo habías hecho anteriormente, porque eso es lo que Dios espera de todos nosotros. La palabra de Dios dice en Mateo 28, 18, cuando Jesús le dice a sus discípulos, toda potestad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Yo soy aquí el muchacho de la película, dice Jesús. Aquí se hace todo lo que a mí me da la gana. Dios el Padre me ha dado mi poder para hacer lo que me da la gana. Porque eso es lo que es exousia. Exousia es libertad para hacer lo que viene en gana. De Jesús, todas las cosas están en sus manos. Y dice por lo tanto, id y haced discípulos. Bueno, mis recursos tienen que venir de Él. Tus recursos tienen que venir de Él. Hay que salir a ser discípulos a todas las naciones. No es solamente al barrio o a la calle, es a todas las naciones. Y este es el momento. Esta cosecha que viene es la cosecha. Bueno, como diría Saddam Hussein, es la madre de todas las cosechas, brother. Esto va a ser lo más grande. Enseñándoles todas las cosas. Vamos a necesitar maestros, van a necesitar toda clase, salones de clase. Yo no sé, aquí viene una revolución para el Señor. Y lo mejor que dice, él dice, yo estoy con ustedes. No se preocupen. Tú echa para adelante, le dice a Filadelfia, la puerta está abierta, mi friend. Patea esa puerta porque no tiene candado. Sal a predicar el evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Gloria a Dios, he dicho. Amén. Amén. Aleluya.
Amén, qué bueno. Gloria a Dios. Bueno. Qué bendición. Amén. Gloria a Dios, Pastor Quique, tremenda palabra. Bendito sea el Señor. Hemos tenido una ilustración completa de todo el tema desde que usted inició hasta terminar. Bendito sea el Señor. Alabamos a Dios por sobre todas las cosas. Así que no se nos tiene por qué olvidar los puntos ya explicado. Así que si hay alguien del equipo, amados, en nombre de Jesús, que quiera hacer alguna pregunta o que quiera aportar, estamos ya disponibles. Oiga, pastora, mire, yo estas notas se las puedo mandar a usted por correo electrónico para que usted se las envíe a aquellos que las quieren de alguna forma. Usted debe tener los correos, no por WhatsApp, porque no sé si WhatsApp lo va a resistir, pero por correo electrónico, sí. O